Hay que dejar de andar con la caja de fósforos en la bolsa de atrás para quemar y sembrar, porque cada loma, cada valle, cada pedazo de tierra es sagrado. Esto no se aprende de la noche a la mañana y hay que llevarse bastantes huevazos. No lo digo yo, lo dice un agricultor del documental Testimonios para la Vida, Biodiversidad y la Finca Integrada, que les presentaremos hoy en Lunes de Cinemateca. Después de la proyección conversaremos con su director, Germán Vargas. Con ustedes, el documental. Y me dice, ¿de dónde viene usted? Le digo, mire, yo vengo de Puriscal. Me dice, me entristece mucho cuando un puriscaleño y un guanacasteco llega a esta zona. Es que me entristece, porque esos hijuetales dicen, todos ellos andan con una caja de fósforos en la bolsa de atrás. A todo le meten fuego, todo lo destruyen. Bueno, el asunto de Puriscal pasó lo siguiente. En Puriscal maltratamos tanto las tierras, quemándolas, que ya no había vida. O sea, ya ahí ya no se podía sembrar, porque no servían. Entonces, bueno, en el caso de nosotros vinimos de allá hace muchos años, y luego un montón de gente se vino para acá, para el lado de Guápiles, tanto por las bananeras y por más medios de trabajo, y que las tierras aquí todavía estaban bastante buenas. Desde que llegamos aquí a este asentamiento que hace 12 años y algo, ¿verdad? Nosotros trabajábamos la tierra, pero creíamos que la tierra tenía que echar todo, ¿verdad? No éramos conscientes de que nosotros teníamos que aportarle a la tierra para que la tierra nos diera. Lo primero es la salud de mía y de mi familia. Lo segundo, lo que es alimentarse uno sanamente. Y lo tercero es trabajar con el medio ambiente, o sea, amigable con el medio ambiente. Nosotros llegamos un año a contar que hemos gastado más de 1 millón de colones en médico y tratamientos. Y fue ahí donde se inició el querer el cambio. Y hoy en día vemos que a veces llegan los 6 meses y no hemos desparasitado a los chiquitos. O sea, no hemos gastado un centavo en enfermedad de los niños, ni de nosotros tampoco. Bueno, el más importante, les voy a decir que empezó por la salud mía. Yo era un consumidor de químicos y llegué a esta finquita en el 99, donde la compramos, y era una finca totalmente ganadera. Era una finquita que todavía cuando yo llegué producía 4 o 5 hectáreas de ñame. Y se me fue desvaneciendo la vida mía, diría yo, porque me sentí muy enfermo y empecé a decir que no era mi vida esa. Bueno, cuando la finca era convencional, padecía de dolor de cabeza, que de cintura y de rodillas. Siempre que iba con la bomba a fumigar gramosón, decía que yo creo que sí es el gramosón que me está haciendo daño. Pero siempre decía eso, ¿verdad? Sí es, y ya está, ¿verdad? Hasta ahí. Pero ya nos dimos cuenta, al pasar de este tiempo,
que al ver eliminado, porque se eliminó así sinceramente de un solo los químicos aquí, a partir de que yo dije cero químico aquí, vamos a trabajar en armonía con el ambiente, entonces, y así sin darnos cuenta no volvió a decir que le dolía nada. Nosotros antes lo que hacíamos con el manejo de suelo era meter arao lo más hondo que se pudiera y luego los milladores siembre y métale químico. Y los resultados pues ya lo víamos que la mitad de ñame había que dejarlo porque era o deforme o lleno de hongos o no se producía, ¿verdad? En este caso los suelos, como le decía anteriormente, ¿verdad? Realmente hicimos una inversión bastante fuerte, entonces ahora estamos tratando de recuperarlos. Entonces a la hora de manejar, como es una finca integrada y manejar varias especies de animales, entonces tenemos mucho desecho. Entonces estamos tratando la mejor forma de manejarlos. Entonces ahí estamos mejorando lo que es suelo y el cultivo. En ese caso, principalmente es la papaya que se le aplica cada mes 1 kilogramo de gallinaza y hemos tenido resultados muy buenos. A pesar de que no era una zona pantanosa, no drenaba absolutamente nada, porque ese terreno en años atrás se le había echado, quién sabe cuántas veces gramosón. Y entonces no filtraba, ahí no había microorganismos. Y entonces recuperar ese suelo para que produjera fue lucha, ¿verdad? Tuvimos que echar una buena capa de abono orgánico y tratar de hacerlo paliado, volteado, entonces ya sí, así sí logramos ya una cosecha mejor. Este año, en este frijoladito que tenemos aquí, estamos trabajando unas semillas que tenemos hace 17 años de sembrar, de producir, pero las estamos liberando la siembra de químicos utilizando solo bocache y biofermentos, abonos foliares, para darle una transición a semillas limpias. Yo esto lo tomo como un chiquito cuando usted lo agarra y solo le da medicinas y no le da tiempo que él tenga defensas. En sí el agroquímico actúa inmediatamente y después de ya deja de actuar. Con lo que es agroquímico y lo que es orgánico, usted va ayudando a la mata todos los días para que ella se prepare para las cosas que vienen. Entonces usted al tener más orgánico va a tener una mata más confortable y entre más confortable la mata, menos enfermedades tiene. Yo digo que tal vez la gente quiere ver las cosas inmediatamente, eso no, esto se lleva su tiempo para usted ver los cambios. Y otra cosa es que si usted usa solo químico, lo que está haciendo es matando a la gente. En este momento lo que es integración yo creo que es el mejor arma que tiene el campesino, ¿verdad? Es cuestión de saberla aprovechar y saberla integrar. Igual podemos integrar 100 pollos, 2 cerdos, 8 vacas, todos, no importa la cantidad, ¿verdad? Lo que sí es que la persona tenga la actitud de hacer los cambios, de hacer las cosas diferentes, ¿verdad? La finca integrada, yo digo que es la opción para los pequeños productores. Es la opción para los pequeños productores porque sabemos que la agricultura en cualquier momento se desvanece, se pierde el cultivo. Pero si nosotros hacemos un componente de actividades en la finca, sale un 5 de una actividad, 1 de otra, en cualquier momento, todos los días hay una entradita hacia la casa, ¿verdad? Ven por ejemplo lo que tengo yo aquí dentro de la finca integrada. En un poco espacio tenemos la cerca viva, que es fundamental para, sirve como rompeviento de los cultivos. Tenemos plátanos sembrados, tenemos frutales dentro de la cerca como cereza, tenemos más ahí más adelante. Y son grandes beneficios que le estamos sacando a las fincas integradas, ¿verdad? Una cosa de las más importantes de la finca integrada es la alimentación de los animales y de nosotros. Digamos, aquí tenemos para los animales morera, nacedero, tenemos porón. Antes no teníamos estas iniciativas. Antes se sembraba aquí solamente camote y ñame y las gallinas tenía unas poquitas pero en un espacio reducido y no le daba ninguna clase de proteínas producidas en la finca como es ahora en el caso de ahora. Antes ni se producía huevo porque las gallinas encerradas en espacio pequeño no producen, solo están ahí viviendo. Bueno, aquí estamos
usando la pulpa para la gallina, de guinea, ¿verdad? La cáscara la agarramos y se la llevamos a los cerdos. Y si los cerdos, por ejemplo, no la quieren comer porque está durilla todavía, entonces se la damos a la vaca, al ganado, ¿verdad? Entonces aquí no se desperdicia nada. Si se lo damos a la vaca, recogemos la uñiga, la utilizamos en el biogestor. El biogestor larga el agua que sale, lo agarramos para abono, foliarmente. Bueno, la finca integrada hay que verla en términos no solo del bienestar, digamos, de la salud de las personas, de la salud ambiental, sino que también hay que verla en términos de la producción, de la rentabilidad de esa producción. Y desde el punto de vista ambiental, no es solo porque la finca esté, digamos, libre de agroquímicos, que ya eso es una ganancia, sobre todo por el beneficio que tiene la biodiversidad de esa finca, empezando desde la biodiversidad del suelo, sino que también en cuanto al número de especies, de plantas, de seres vivos, de animales dentro de esa finca integrada, sino que también la finca integrada representa un espacio más de conectividad dentro de toda la región. Pues no fui un gran talador, pero sí participaba bastante y quería uno ver esa soledad donde lo que quería era extensiones sin árboles. Hoy creo que me pesa. Creo que uno tiene que haber buscado y visto que los árboles es la vida para todos nosotros y las especies. A pesar de que antes era un maderero impedernido, ¿verdad? Sin conocimiento alguno, hoy en día hemos aprendido a que esto, al igual que nosotros, pues, si a nosotros nos duele que los hagan algo a la naturaleza también, ¿verdad? Bueno, que del bosque no solamente la madera vale, que hay otras cosas y a veces hasta las hojas secas que caen al suelo se nos podrían convertir en colones. Porque realmente yo hace 20 años no me había fijado siquiera que una hoja de palmito dulce era tan bonita. Solo sabía que el palmito era muy rico para hacerlo en picadillo. Y ahora después de que me he dado cuenta que es una planta que solamente echa una hoja por año en su desarrollo, que para tener las que yo aquí tengo tienen 5 años y que apenas me llegan un poquito más de la cintura, yo no voy a ir a cortar un palmito dulce para comérmelo. La tranquilidad que trae el bosque a una finca integrada y a la familia también, porque a veces se viene uno un ratito al bosque y comienza a observar árboles que están en peligro de extinción y da mucha satisfacción saber que uno los produce y no son para cortarlos. Al nosotros llegar aquí había que hacer pozos y esa agua salía muy mal, en un sabor demasiado feo, ¿verdad? Una vez que se canalearon a este tipo de áreas bajas, vino a tender a mejorar la calidad del agua y ahora pues con la reforestación, el ir sosteniendo los bosques, mantener más árboles, se ha ido mejorando la calidad del agua, aunque algunos no lo crean, pero a nosotros nos consta que es cierto. El problema del agua aquí yo lo veo tan grande donde el gobierno y las grandes empresas no han tomado en cuenta qué pasaría si se sigue deforestando. Protegemos partes y dejamos otras partes sin proteger, no tomamos en cuenta. Especialmente nosotros los productores, los dueños de pedacitos de tierra aquí, donde nos hemos dedicado a deforestar, a no apreciar las aguas como lo vemos aquí a la par mía el vecino. Tal vez él no, pero el que vino antes de él deforestó totalmente y hoy lo que tenemos es una agua sucia, donde ni para el ganado sirve. Habemos algunos productores que lo que queremos es dejar el área totalmente seca, ¿verdad? Y eso tampoco es recomendable. La metodología que nosotros usamos es de que dejamos los canales un poquito sentados hacia atrás. Esto no quiere decir que esa agua va a permanecer ahí, sino que conforme el tiempo se va secando, esa agua ya desaparece ahí y no le está haciendo ningún daño al ñame, al contrario, más bien está manteniendo un poquito de humedad en los tiempos críticos de sequía, ¿verdad? En este caso, digamos, un productor que tenga
Más hay productores que yo conozco con 2.000, 3.000 metros de cuadrados que viven, ¿verdad? Ok, donde tienen 1 o 2 vacas buenas a la leche, ¿verdad? Tienen en este caso pollo, gallinas, cerdos, ¿verdad? Aunque sea en poquita escala, pero viven, ¿verdad? Entonces yo considero, como le digo, la mejor arma que hay en este momento para el campesino o los agricultores que estén en finca es la integración de finca. Y el concepto este de finca integrada, de integrar todos los componentes, es lo que hace que esto sea rentable. Si no entran 5 por aquí, entra por el otro lado. En este momento uno de mis hijos va todos los sábados a la feria. Qué sé yo, que no hace un montón de plata, que haga unos 40.000 colones cada sábado. Están los 5 para las carreras de ellos con el colegio todas las semanas. Sí deja, no para hacerse millonarios quizá, pero sí para vivir. Y para vivir sano y para vivir cómodo. Sí deja una finca integrada. Hay mucho trabajo, pero sí deja. Y hoy es sorprendente que nosotros, vea, por poco que la parcela nos dé en el año, nosotros podemos administrar el dinero hasta que llegue la otra cosecha, ¿verdad? Entonces, y hemos tenido también la capacidad de poder tener un peón y que se le esté pagando a semana o a 15 días y que la plata siempre esté, ¿verdad? Y esto no lo aprende de la noche a la mañana, hay que llevarse sus huevazos y después las capacitaciones a través del curso de fincas integradas. Esto no es solo porque le enseñan a manejar una finca, es que también nos enseña a manejar lo económico, ¿verdad? Y en eso hemos aprendido demasiado, ¿verdad? En menor escala es rentable, porque cuando no se produce una fruta, se produce otra y cualquiera de las dos actividades nos está dando permanentemente. La finca integrada tiene algo pero muy especial, ¿verdad? Que si la familia no está dentro de esa finca no es integrada. Por más cosas que usted le tenga, le puede tener de todo ahí, pero si la familia no está participando no puede ser una finca integrada. La finca integrada debe ser compuesta por familias donde la actividad día a día pues es la que hace esto como le digo yo, como muy bonito, ¿verdad? Se comparte más porque usted va trabajando con un chiquito y puede conversar otras cosas acerca de los sentimientos, principalmente los jóvenes hoy en día. Usted va cortando chiles con un chiquito y él le puede contar lo que le pasó en el colegio ese día, o lo que le pasó jugando bola o en el paseo que fue a dar con los amiguitos. Y entonces hay más contacto entre padres e hijos al tener una finca integrada. Que todo hijo lo queremos hacer profesional. Ese profesional ya a la finca más no nos volvió. Y aunque vuelva ya no es la mitad de lo que él podía haber sido. Ese hoy por hoy es uno de los fracasos de Costa Rica que tenemos. Y yo como padre quería que todos se me hicieran profesionales y todo padre opina eso. Pero sí se abandona lo que es hoy la finca. ¿Por qué? Porque se recogen sueldos buenos, que se recogen acuerdos. Pero ¿dónde vamos a comer? Bueno, que me perdone mi papá, pero yo creo que mi mamá. Sí, de hecho, no sé, siento que a veces mi papá se cierra un poco en algunos conceptos y no se abre a escuchar nuevas alternativas. Bueno, sinceramente, son muy valientes, pero tienen poca iniciativa, poca innovación. Creo que al hombre le hace falta ser más innovador. Eso es lo que yo creo. En un principio esto en mi familia fue difícil, porque aunque mi esposo me apoyó tanto y él nunca fue capaz de decirme, mira, no hagas eso definitivamente, o decirlo, exponerlo, pero de todo le pasaba, ¿verdad? Se ponía histérico, se deprimía, o no comía, o le pasaba una cosa y otra, como el chiquito que hace berrinches para llamar la atención, ¿verdad? Porque dentro de él se le hacía seguro un sinnúmero de confusiones y de cosas que él sentía como que él se estaba quedando de lado por yo andar en otras cosas. Pero entonces ha sido la tarea de mostrarle que es para mejorar la situación de la familia, que es para el bien de todos, el proceso que yo hice y el que hemos hecho al final de cuentas. Un apoyo grandísimo fue para mí que él participara en la capacitación de finca integral. Entonces yo creo que esa es la primera enseñanza que una persona como un parcelero tiene que empezar a ver,
qué es lo que yo voy a producir primero para poder yo comer, para vivir de eso, y después de ahí, ok, empecemos a ver qué podemos producir para exportar, porque eso es lo que va a pasar, que la mayoría, pienso yo que en un futuro habrá dinero, pero no habrá qué comer. La gran amenaza este tipo de globalización en la producción agrícola, que lo que tiende es a más monocultivos, a cultivos más homogéneos genéticamente, como el caso de los transgénicos. La finca integrada representa la única alternativa realmente para poder proteger la biodiversidad de nuestros países, que por dicha son de los más biodiversos en términos de toda la región neotropical en que estamos, ¿verdad? Ese es el sueño de nosotros como padres, que ellos hereden este pedacito de tierra que Dios nos ha prestado y que sigan la tradición que nosotros queremos que ellos sigan. Ese es el sueño de todo padre, lo mejor para los hijos. Habrá dinero, pero no habrá que comer. Eso dice uno de los campesinos, de los agricultores, en esta película de Germán Vargas, a quien tenemos hoy en Lunes de Cinemateca. Bienvenido de nuevo a Lunes de Cinemateca, Germán. Gracias, y bueno, la segunda vez que me invitan y para mí es un verdadero privilegio, de veras. Gracias. Germán es además el subdirector de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas, con quien y conversaremos también un poquito sobre ese tema en la segunda parte de esta entrevista, pero el tema que nos ocupa, Germán, este documental que tiene conceptos muy interesantes de gente de la tierra propiamente, ¿verdad? Con los pies en la tierra y con las manos en la tierra también, cuando dicen que no hay finca integrada si no hay familia integrada en la finca. ¿Cómo se planteó la realización de este trabajo? Bueno, este es el documental, para ponerle una palabra, porque es más es un material didáctico, ¿verdad?, para capacitar y preparar a agricultores de la zona. Surge por eso, hay ya un grupo de agricultores que cambiaron, que se salieron de los agroquímicos y están trabajando con las fincas orgánicas y quieren contarle eso a otros agricultores a ver si logramos revolucionar. Ese es el principio de este proyecto Cobodes, que está en el área de conservación tortuguero. Y entonces, aunque se ha hecho mucha capacitación, ¿verdad?, presencial, nos dimos cuenta que el video podía aportar, ¿verdad?, en tanto material didáctico para este objetivo de estimular, sensibilizar a los agricultores para que dieran el salto de la unidad de agricultura dañina, para ponerlo en los términos, por lo menos como yo lo veo, a una agricultura sana, ¿verdad? Y entonces nos abocamos a recoger los testimonios de estas personas. Que están expuestos en el documental, que no tiene, digamos, el hilo de la locución, sino que van evolucionando en sus argumentos. Bueno, es una manera de poner una cámara al servicio realmente de la comunicación, para que ellos transmitan sus inquietudes, sus experiencias. Sí, es algo extraño, Roberto. Yo, y ahora en mi trabajo pedagógico, sabes que he dado clases prácticamente toda mi vida en esta área de la comunicación, he venido insistiendo en eliminar el narrador. De los documentales. De los documentales y en la radio inclusive. Los cursos de radio que yo doy y los programas de radio que he hecho, de hecho es una radionovela aquí en Guapiles también, una radionovela campesina, eliminamos al narrador totalmente, por una cuestión muy sencilla. Para contar en imágenes necesitas eliminar el narrador, o sea, cuando yo pongo una voz en off que me cuenta la historia y la imagen va a acompañar nada más esa voz, aquí decidimos, más bien por serles fieles a los agricultores, decidimos no meter a nadie más excepto ellos. Más que sus voces. Solo sus voces. Y sus testimonios. Exactamente. También hemos hecho en Clorito y en los documentales que hemos hecho don Alfredo tampoco hay narradores. Es un poco una tendencia que he venido manejando y que creo que me ha resultado interesante. Es un reto muy fuerte plantearse en un documental como este, que son
muchas horas de testimonios a diferentes horas, diferentes días, con diferentes personas, y no tener un narrador que te ayude a amarrarlo. Y sin embargo, pienso que se logró articularlo más o menos bien. Sí, digamos que se puede decir entonces que el narrador en un documental es un recurso fácil, o bueno, o también es necesario en algún, depende del desarrollo del tema. Sí. No, debe haber un narrador, podría haber un narrador, pero es el recurso más fácil. O sea, yo diría que sería el recurso último, cuando ya no puedo decirlo con la imagen y cuando no pueden los personajes o los interlocutores del proyecto decirlo, bueno, recurramos al narrador, pero partir del narrador, para mí es lo que ha hecho aburrido el documental y que posiblemente ha espantado a mucha gente del documental. Sí, a ver, sí, de pronto hay gente que cuando escucha el término documental ve el sinónimo de aburrido, pero sí. no hay tal. Documental es un género claro, muy dinámico, ¿verdad? Además, tenemos un prejuicio con la locución. Creemos que un locutor de voz grave y voz muy pausada me le da mucho más personalidad al documental, y eso los hace terriblemente aburridos. Todos hemos hecho documental. Yo hice de eso hace muchos años, y últimamente he estado con esta tendencia de eliminarlo. Y este fue un reto muy grande porque no es un guión que yo haya escrito, porque ya ves, es armar una serie de testimonios, algunos vitales, ¿verdad? Sin la necesidad del narrador, y creo que funcionó bien. Quiere decir que para la realización de este trabajo no hubo un guión previo, sino una... ¿Cómo se planteó, digamos, la investigación, detectar a los personajes, ¿verdad? Los personajes principales a quienes dieron su testimonio? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, aquí también hay otro tema del documental, ¿verdad? Que me parece que pues interesante. Yo me fui a vivir a Guapiles, y eso es una cosa importantísima. Yo viví en esta zona, conocí a estos agricultores, fui muchas veces a hablar con ellos de otros temas, me senté muchas horas con ellos, mucho antes de pensar que íbamos a llevar la cámara. Entonces sí hay una estructura, hay un guión, decían, bueno, ¿qué queríamos decir? Por ejemplo, una pregunta clave era, ¿por qué un agricultor que durante años ha sembrado con agroquímicos de pronto cambia y decide no usarlo, eliminarlo de la finca? Incluso espontáneamente. Exactamente, y que nos lo pudiera contar con el alma, ¿verdad? Que eso es de lo que se trataba. ¿Qué rol tenían las mujeres en esto? ¿O tienen las mujeres? Y el documental creo que refleja muy bien que son ellas realmente. El cambio de este tipo de agricultura, contrario a lo que todo el mundo pensaba, está en las mujeres, son las generadoras del gran cambio. Lo cual no es de sorprender, ¿verdad? Sí, pero yo creo que el prejuicio, digamos en extensión agrícola, ¿verdad? Claro. Es que hay que trabajar con el agricultor, ¿verdad? Y en realidad aquí nos demostraron que son las mujeres las que están detrás del proceso. Queríamos saber también cómo lo entienden ellos, ¿verdad? El cambio, de dónde viene, ¿verdad? Esta frase que usaste al principio en la presentación es reveladora. O sea, un agricultor que cuenta que un negro en Limón le dice, cuando llega un puriscaleño aquí, a mí me molesta, ¿verdad? Porque ustedes vienen a quemar, vienen a hacer lo mismo que hicieron en Puriscal, lo vienen a hacer aquí, ¿verdad? Claro. Él se le llamaba el granero de Costa Rica y luego fue una tierra totalmente deforestada. Ahora creo que se está volviendo se recuperó un poco por el abandono, ¿verdad? Pero ya hay una nueva idea de volarse el bosque secundario que se generó ahí. Una nueva generación de incendiarios. Pero sí, son testimonios que salen de una conversación donde es muy interesante el papel. Yo a Walter Conejo de camarógrafo, que digamos no he sido un camarógrafo digamos de oficio, sino más bien es un gaffer, un iluminador. ¿Cómo no? Es uno de nuestros técnicos de amplia experiencia en el mundo audiovisual costarricense. Bueno, hay que recordar que el guión y la dirección del documental es de Germán y Walter Conejo la fotografía. Y en eso Walter, que anduvo conmigo en las fincas antes de llevar la cámara, sintió que era muy importante que la cámara estuviera muy oculta, muy detrás porque el agricultor cuando y cualquiera de nosotros cuando vemos una cámara, pues más un agricultor que está en el Sota de Cariari y de Guapiles, ¿verdad? La cámara lo intimida un poco. Y Walter hizo muy buen trabajo de mantenerse muy oculto, digamos, con la cámara, con la parte tecnológica. Pero ¿qué pasa de pronto? Porque a veces es casi imposible esconderla, digamos. Pues no esconderla, pero disimularla, o la luz fuerte, ese tipo de cosas. Bueno, vea qué interesante, Roberto. No usamos micrófono de solapa, porque también esto de pegarle a alguien el micrófono también lo hace y ya como que está en función de la cámara. Entonces eliminamos un micrófono en la cámara, que fue muy arriesgado, o sea, sin embargo hicimos unas pruebas y nos dimos cuenta que el micrófono en cámara, claro, tenía un problema.
el micrófono de cámara, y cuando el agricultor, aquí por ejemplo en esta escena, concretamente que Raúl, Danilo está señalando, se vuelve, claro, entonces me deja... Se vuelve, claro. Pero, y lo que hacía era repetirlo sin decirle que era que había un problema técnico, no era un problema de él, era un problema nuestro, ¿verdad? Claro. En ese sentido lo resolvimos muy bien, tratando, otras veces fue también mucho poniendo la cámara en la mesa y ver que lo que me interesaba lo que él dijera, no tanto lo que me interesara grabarlo, que es el problema que tenemos a veces los realizadores, ¿verdad? Que ponemos a la persona a que funcione para la cámara, ¿verdad? Y aquí fuimos muy respetuosos, ¿verdad? Yo creo que ninguno de ellos se sintió como intimidado por la cámara. Me dijeron cosas que me dijeron, no quiero que vayan ahí. Cuando se equivocaron, le respetamos, digamos, todas sus, digamos, no usamos partes donde... Hay partes muy auténticas, digamos, de lo que ellos dicen, ¿verdad? Y se mantuvo como un agricultor que dice, yo creo que no haberá. Sí, y eso es se muy mantuvo lindo. Y me parece muy lindo dejarlo ahí porque, Sí, bueno, y además dice una verdad tremenda. Una verdad tremenda. No haberá dinero, haberá comida, no haberá dinero. No, perdón, haberá dinero, no comida. No comida. Y eso me parece a mí que el mensaje de fondo está por encima de toda la lingüística y la composición y todo lo demás. Con esa filosofía fue que lo hicimos realmente, y creo que logramos superar un montón de dificultades. Piensen ustedes que un agricultor, este señor que está explicando acá, eso es interesantísimo, ¿verdad? ¿Cómo funciona la finca integrada? Que un agricultor me diga, bueno, yo cojo una cáscara de banano, si no se la come el chancho, se la doy a la vaca, si la vaca se la come, le cojo la boñiga, claro, es una cadena. Es una cadena que costó que un agricultor entienda esto y que se lo comunique a otro, va a ser la gran revolución en la agricultura si es que el TLC no nos despedaza todo lo que se está haciendo en el campo. Tiene el valor, precisamente, hablando del TLC, del consabido TLC, de rescatar desde esta perspectiva nuestra identidad y de mantener esa posibilidad de que el hombre siga trabajando la tierra y viviendo de la tierra, sino no para hacerse millonarios, como dice alguien en el documental, sino pues para seguir viviendo. Muy interesante cuando una de las señoras dice, no nos vamos a hacer millonarios, pero tenemos salud, tenemos comida sana, y además vivimos en familia en forma armoniosa, o sea, claro. ¿Qué más pedirle, verdad? Y uno de los muchachos que va a la feria del agricultor y dice, saca unos 40,000 colones por semana, y que bueno, que eso sirve para las carreras de los colegios, de los chiquillos. Bueno, es realmente, o sea, el concepto de finca integrada, si este documental logra estimular lo que creo que lo está haciendo, hay una asociación que se llama MAOCO, que es el Movimiento de Agricultura Orgánica de Costa Rica. Están usando el video para capacitar a sus productores, y si eso lograra, ¿verdad? Uno ahí ve realmente el valor que podría tener el documental en el cambio social de este país, en el cambio de desarrollo de este país. Y eso es lo que un poco uno quisiera como llevarle a las generaciones que se dedican a hacer, las nuevas generaciones, digamos, en la escuela de cine, a hacer documental, ¿verdad? Que el documental tenga un compromiso y que sirva para algo, no solo para expresión personal, ¿verdad? Sino sí, que nos ven muchos, por fortuna, muchos estudiantes de comunicación de distintas escuelas y centros educativos. Quiere decir, Germán, que el documental se hizo no con el afán, digamos, de que siga un camino de estreno y de exhibición masiva, sino que como instrumento didáctico. Aquí la cámara funciona como instrumento educativo. Exactamente, o sea, yo ni siquiera me esperaba que pasara por la televisión, no está hecho para la televisión abierta, digamos, es una herramienta de trabajo de los que están capacitando en todo lo que es gestión comunitaria, que necesitan contarle a otros agricultores el testimonio de estos que ya pasaron por ahí, y para eso está hecho, o sea, no tiene ninguna pretensión de ser el documental del año. Para eso precisamente, cuando nosotros nos enteramos de este documental de Germán Vargas, nos parece que en el caso de Lunes de Cinemateca, pues nos calza a la perfección, porque es mostrar distintas modalidades de hacer comunicación, de hacer películas, de hacer ficción, hacer documental, videocreación, en fin, todas las áreas. Podemos aprovechar, Germán, para hablar un poquito de la responsabilidad que asume Germán Vargas hace ya varios meses, ¿verdad? En la subdirección de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas,
un nuevo centro, un nuevo medio para que los costarricenses y los jóvenes en general se preparen en este arte, en este oficio, en esta pasión que es el medio audiovisual o el fenómeno de las imágenes en movimiento. ¿Qué experiencia se deriva, Germán, de este trabajo en la Escuela de Cine de la Universidad Veritas y qué perspectivas podemos esperar para el país en este campo? Ya, bueno, tengo muy poco, ¿verdad? Yo estaba en Guapiles, María Lourdes Cortés, la directora de la escuela, me sedujo con un par de cursos en la escuela. Acepté y, bueno, siempre yo encantado de la posibilidad de mantenerme en la docencia. Pero surgió la necesidad, digamos, de tener una persona que ayudara un poco más en la parte de realmente darle línea a la formación, ¿verdad? Porque la escuela, digamos, tiene una orientación muy de cine y los estudiantes que están a punto de graduarse el próximo año quieren hacer cine, quieren hacer películas, ¿verdad? Pero la realidad nos dice que este mundo se está moviendo más hacia la televisión, hacia el video. O sea, para que mientras Costa Rica produzca 10 largometrajes por año, ¿cuántas horas de televisión podríamos producir? Entonces, María Lourdes, la idea era balancear un poco el concepto, la tendencia. La tendencia, digamos, ¿verdad? Tiene la escuela excelentes profesores, yo creo que ha sacado, bueno, ahí está Antonio Cuevas dando todo lo que es tecnología cinematográfica, está pues Antonio Iglesias, está Roberto Román, está, bueno, gente, un muy buen profesorado. De mucha experiencia y de mucho peso. Exactamente. Sí queríamos también buscar el espacio de trabajo donde vamos a meter a estos graduados, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer cuando tengamos, no sé, 10 directores o 20 productores, no sé cuánta gente iremos a graduar, en qué van a trabajar? Esa preocupación, digamos, de cómo insertarlos en el mundo del trabajo es parte de la labor que creo que tenemos que hacer. Y estamos trabajando, por ejemplo, con la ley que se va a crear de radio y televisión para abrir ese espacio. Nos contaron el sábado una experiencia, Gonzalo Castellanos, una experiencia interesantísima para la Escuela de Cine. En Colombia, que no tenía ley de cine y televisión, producía 1 o 2 largometrajes por año. Se creó la ley. Ahora producen como 10. Están produciendo más o menos 10 largometrajes por año en coproducciones con el resto de América del Sur y con España. Y ha sido un estímulo que ya la empresa privada quiere meter plata en la industria del cine en Colombia. Creemos que aquí va a pasar algo parecido si nos apuramos, ¿verdad? Con una ley que estimule la producción. Ahora, claro que estimular la producción es el paso importante, pero ¿qué pasa con el mercado, Germán? Es decir, de pronto podemos estimular la producción y, bueno, en Costa Rica hemos realizado en los últimos 5 años unos 4 o 5 largometrajes, lo cual es estimulante, claro. y pensamos que son pasos concretos hacia una cinematografía propia, pero el mercado... Bueno, ya le digo, para mí un gran mercado en la televisión. Hay una gran cantidad de canales temáticos, conforme el cable se abre, hay una cantidad de canales en que la producción en Costa Rica podría funcionar, pero el concepto es regional. No podemos hacer cine y televisión solo para Costa Rica. Tenemos que quitarnos esa idea de que todo lo que vamos a producir se va a consumir aquí, porque es un mercado demasiado pequeño, aunque sí, por supuesto, tenemos que tener una televisión como esta que estamos haciendo acá, ¿verdad?, que responde totalmente, claro, a una necesidad auténticamente costarricense, que tiene su espacio, que tiene su mercado. Sí. No crea, este documental uno lo podría exportar a América Latina, porque el tema de la agricultura orgánica... Y el tema humano, porque podemos volver un momento al documental. A mí me llamó poderosamente la atención, quizás ustedes también, espectadores del Lunes de Cinemateca, hoy con Germán Vargas, como una señora dice que al sembrar chiles con su hijo, de pronto se puso a conversar con su hijo, y de pronto se establece una comunicación que quizás se había perdido por distintas razones. Bueno, es un tema tan actual, claro, tan palpitante, tan doloroso, del tema de la barrera entre padres e hijos actualmente, y una señora con su sencillez, pero con su experiencia de vida, ligada a la tierra, pues cuenta que se comunica mejor con su hijo cuando ambos siembran chile. Claro, de manera que tenemos historias acá. Roberto, usted se va a las bananeras, usted se va a las piñeras, usted se va a toda esta zona de Tortuguero o cualquier zona del país,
y está llena de temas. Cualquier agricultor de esos que le dice a uno, mire, yo me estaba muriendo, yo cada día me levantaba y decía, ya me voy a morir por estar usando agroquímicos, ¿verdad? ¿Cómo fue que hubo ese cambio? ¿Cómo fue que la esposa lo llevó a ese cambio? ¿Qué rol tienen los hijos? ¿Qué piensan los hijos? Este agricultor que dice, todos quisiéramos que nuestros hijos vayan a la universidad, pero cuando un hijo se va a estudiar a la ciudad, no vuelve. Es un tema hermosísimo, digamos, y un tema contado ahí con una sencillez, pero con una profundidad tremenda, ¿verdad? Agricultores que me contaron a mí experiencias, por ejemplo, un agricultor me mostró en cámara una guanábana, encantado, ¿verdad? De que para que él la tomara, y cuando le dio vuelta estaba comida por los pájaros. Y entonces me dijo, la pucha, ya se me adelantaron, ¿verdad? Entonces yo insistí, bueno, pero cuénteme, ¿y qué hace usted? Me dice, bueno, todos vivimos en este planeta, todos tenemos derecho a comer, o los pájaros no tienen derecho a comer también de mi finca. No, que se la coman toda, ¿verdad? Y me habló de la importancia que le da a él, por ejemplo, levantarse y ver que hay pajaritos en su finca, que antes con los agroquímicos no llegaban pájaros, que ahora llegan, bueno, las ardillas, que como él dice, son una joda las ardillas, pero bueno, por lo menos hay vida en la finca, ¿verdad? Sí, por supuesto. Para todos da Dios, ¿verdad? Esa es la frase que tienen ellos, y me pareció muy hermoso, digamos, que un agricultor pudiera llegar a ese nivel de, digamos, de sensibilidad, ¿verdad? Y no solo pensar en hacer plata y hacerse millonario con la agricultura. Estamos con Germán Vargas hoy en Lunes de Cinemateca, coproducción del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y del Centro de Cine del Ministerio de Cultura. No deje de vernos los lunes y los jueves a las 9 de la noche en el Canal 15 y los domingos a las 10 de la noche en el Canal 13 de televisión. Germán, en torno a la ley de cine, don Beto Cañas, a quien entrevistamos en una oportunidad en Lunes de Cinemateca, decía pues que no hacía falta una ley de cine, que lo que había que hacer era hacer cine, simplemente. ¿No corremos el riesgo de que la ley de cine sea una ley más, como las tantas que hay en el país, y que de alguna manera no se ligue con la actividad realmente? Sí, esa discusión digamos que la hemos tenido en Cine Alianza, por lo menos, y en este proceso que se está haciendo. No, la ley hay que hacerla porque tenemos una ley muy antigua, digamos, de un impuesto que por ahí se va al Teatro Nacional y tal. Sí, hay dos puntos legales. Ese impuesto que se estableció hace muchos años, cuando no había Ministerio de Cultura y el Teatro Nacional era el centro cultural más representativo, que ese impuesto del espectáculo cinematográfico iba al teatro. Posteriormente se crea el Departamento de Cine y Centro de Cine, que es la ley, el Departamento de Cine pasa a ser el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, de la ley 6158 de noviembre del 77, y entonces es otra sombrilla legal. Están esos dos elementos. ¿Se quiere una nueva ley o esa nueva ley cobijará, digamos, toda esta estructura estatal? ¿O cómo se va? ¿Cómo la perciben? O sea, nosotros sentimos que la regulación es importante. Ahora, la regulación tiene varios principios clave. Uno es que no queremos dañarle el negocio a nadie. O sea, la ley no va a tasar ni a ponerle impuestos más a ningún empresario, ¿verdad? Es un principio clave. La otra es que la ley está pensada en que la cultura, ¿verdad? Las industrias de la cultura son un elemento económico. O sea, tenemos que ver la cultura ya, porque ya Hollywood lo vio como un gran negocio, sí, por supuesto. Y nosotros nos quedamos viendo que el cine como cultura. Entonces, la ley viene a estimular los hermanos Lumière, que lo inventaron el cine, decían que no iba más allá de un simple espectáculo de feria. Y en Hollywood, para variar, le dieron el negocio. No, este dato que nos dio Gonzalo, a mí me pareció interesantísimo. El cine en Estados Unidos significa, creo que, el 3 o el 2 y resto por ciento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. O sea, además de la identidad que adquiere un país, o en este caso una potencia con sus películas. Por supuesto. También la ley es porque como ya hay, el sistema de producción va a ser coproducciones. O sea, si el mercado de Costa Rica más el mercado de Colombia más el mercado de Venezuela y el mercado de Argentina hace muy atractivo hacer una película. Y entonces, como esos países tienen sus propias leyes, necesitamos también nosotros meternos en este sistema de cómo se dividen las cuotas, quién respalda qué y cómo se respalda cada cosa. De manera que yo no creo que sea solamente hacer cine, y con todo respeto a don Beto, el marco legal es fundamental. En este momento el INCAE está haciendo un estudio, porque no parece, pero en Colombia, en el cambio de ley,
mandó la industria cinematográfica a producir más ingresos que el café. O sea, estamos hablando ya de industrias, y mientras no cambiemos el concepto de industrias, del entretenimiento, de industrias culturales, nos vamos a quedar haciendo cine para nosotros, y esa es la idea. El concepto de globalización ya está aquí, ¿verdad? Con o sin TLC, el cine y la incorporación de Costa Rica al mundo del cine regional y mundial tiene que darse, y eso necesita el sustento legal de una ley que apoye, y especialmente que, por ejemplo, imagínense lo que son los industriales. Si usted quiere invertir en cine, ¿verdad? Como empresario, usted necesita amparo de una ley que le ayude a recuperar sus ganancias y a distribuir esta película como usted esperaría para recuperar el capital. Así lo han hecho otros países. Lo que estamos haciendo es copiar, la verdad, copiar el ejemplo de Argentina. Bueno, ¿qué más ejemplo que las leyes de cine en España y en Europa? La industria cinematográfica española se sostiene con 100 y resto de largometrajes por año porque tiene una ley que la ampara y un apoyo estatal que le ayuda. Estuve un tiempo corto en España, en Madrid, y esa linda experiencia de ir uno al cine a ver una película hollywoodense quizá, y que antes de la película le presente un cortometraje de algún joven realizador o realizadora español en este caso. Bueno, es una manera de estimular también, de hacer de alguna manera, de ir haciendo escuela también. Pero Roberto, eso es legislación, o sea, la ley, digamos, la ley colombiana para estimular el cortometraje le da al exhibidor, le rebaja impuestos si pasa un corto antes de la película nacional. Si usted pasa un corto, paga menos impuestos por la película que trae. Entonces hay un gran estímulo. Ahora más bien los exhibidores en Colombia le están pidiendo a los productores jóvenes, hagan cortos para yo bajar un poco los impuestos, y eso le dará una gran estimulación al mercado. De verdad que la ley yo creo que sí es absolutamente necesaria. Bueno, eso esperamos todos, y además para continuar con Lunes de Cinemateca, porque si no, pues se nos puede acabar la beta, ¿no? Claro, claro. Germán Vargas tiene una amplia experiencia, lo recordamos en el Sistema Nacional de Radio y Televisión, del Canal 13, allá en los años 77, 78 en adelante, en Candil Digital Media, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, perdón, y ahora en la Universidad de Veritas. Con base en toda esa experiencia, Germán, y con tantos jóvenes que ha tenido oportunidad de formar en distintos campos y en distintos centros, como hemos citado, se puede pensar que vamos forjando un lenguaje propio en el medio audiovisual. Bueno, propio, bueno, habría que, no me atrevería, no sé, la verdad no sé. Sí siento que hay ya una base, ¿verdad?, creativa, una base tecnológica también, suficiente como para pensar y soñar con un cine y con una televisión nuestra. Estoy hablando con Alicia Fournier en Canal 13, y yo tengo una gran esperanza en el Canal 13, o sea, después de una gran desilusión, porque esa es la verdad. Una vida accidentada. Una vida como... yo, de hecho, estoy estimulando a los estudiantes de la Veritas que asuman el Canal 13 en tanto a portal de producción y programación, que lo vean como un espacio de capacitación, como lo ha sido mucho el Canal 15 con los grabados de la Universidad de Costa Rica, pero que eso, hay que meterse con los medios, ¿verdad? Hay que pensar en la producción, por ejemplo, de ficción nacional, para televisión también, y obviamente para cine. Para televisión está un poco más sencillo, más fácil. Yo, ya uno a estas edades comienza a decir estas frases, ¿verdad? No quisiera morirme sin... Todavía nos falta mucho. Pero yo siempre soñé que una telenovela nacional de exportación, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es posible que no vamos a hacer una telenovela nacional? Bueno, se han hecho esfuerzos, no podemos negar los esfuerzos del barrio y los esfuerzos que se han hecho aquí en el campo del sitcom, pero digamos, esa telenovela que todos hemos como telenovela, y los estudiantes me decían, pero es que qué pereza, pero es un medio televisivo, claro, absolutamente válido, claro, y que se puede trabajar, ¿verdad? Ciertamente, y bueno, hay una gran experiencia de México y Venezuela, y también una incursión importante de Colombia y de Brasil en telenovelas de gran contenido histórico también, y de gran contenido humano. Tal vez en la Veritas, o en la Veritas, estamos pensando, o por lo menos la propuesta mía es sacarlos un poco de este mundo urbano. O sea, el estudiante sigue pensando que el cine es para
es el cine de la ciudad, ¿verdad? Y yo creo que en el campo no pasa nada. Y usted puede ver en este documental que pasa mucho en el campo y que hay historias fabulosas, ¿verdad? Y de ahí que un poco el interés sería, para lograr esa identidad que vos decís de un cine nuestro, sacar, por supuesto que en urbano hay grandes historias, pero también Costa Rica es mucho más que San José, digamos. Testimonios para la vida fue el documental que presentamos hoy con Germán Vargas, y también aprovechamos este momento, esta entrevista con él para tocar otros tópicos del medio audiovisual costarricense. Muchas gracias, Germán. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes por estar con nosotros. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo lunes de Cinemateca. Más de 10 años de carrera musical. Millones de discos vendidos. Una de las máximas exponentes del pop. Faye y su nuevo material, Faltan Lunas, este próximo sábado 21 de octubre, con repetición el miércoles 25 a las 7 de la noche, en Tono.